ingresando, pues, inicien juntos este espacio de capacitación, este espacio de conocimiento, esta charla informativa que tenemos junto a nuestros compañeros consultores jurídicos de Advalorem. Quisiera darles un saludo cordial. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Morales. Soy el director ejecutivo de CEDEPRO, me han puesto como gerente general de CEDEPRO Ecuador. Pues vamos a darles un cordial saludo pues desde Quito. A quienes no son de Quito, pues que vemos que hay compañeros de la costa y de la sierra de otras provincias fuera de Pichincha. Un saludo cordial. Siempre es grato para nosotros tenerlos presentes en estos espacios de, de conocimiento, de apoyo para las instituciones que efectivamente, pues, como siempre decimos nosotros, deseen transformar el país. Y hablando del país y hablando de los temas importantes que es, el día de hoy les traemos un tema muy importante que es que vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Como ustedes saben, o si no lo saben, pues ya vamos a irlo, ya con los profesionales vamos a ir desmenuzando todo este tema, pero pues, como ustedes saben, esta ley fue aprobada en mayo de 2021. Pues y su objetivo principal es garantizar el derecho a la privacidad y seguridad de la información personal, regulando su tratamiento y su uso. Eso es el objetivo principal. Dentro de estos temas, pues, uno dice, bueno, es una ley más que hay en el país, es una ley más que se ha puesto para que podamos cumplir. En el caso de las instituciones educativas, es sumamente importante, porque efectivamente, pues, es crucial porque incluye la privacidad de los datos o la protección de la privacidad de los datos de los estudiantes, el cumplimiento de la legislación vigente, pues efectivamente hablamos de esta ley en este momento, la construcción de la confianza de que los datos están protegidos, tanto por parte de las familias como por parte de la comunidad en sí, de los propios estudiantes, pues, y mucho más que ahora, pues, en esta era de la digitalización, pues, la gestión de datos personales en el ámbito educativo requiere un trato, una atención especial, sobre todo cuando se trata con menores de edad. Aquí yo veo, bueno, hay algunos institutos tecnológicos que efectivamente, cuando hay estudiantes que ingresan al primer periodo, algunos son menores de edad, pero también veo compañeros de instituciones educativas que todavía tratan con estos datos de menores de edad, todavía mejor dicho, en el 100% de su información de estudiantes es de menores de edad. En el caso de institutos, pues también hay algunos casos que tienen menores de edad, entonces también hay que darle más importancia. Pero bueno, la protección de datos es para todos, en realidad, para menores de edad, para menores de edad, es de obligamiento, es de obligación para todas las instituciones públicas y privadas, y en especial el día de hoy queremos hacer énfasis en las instituciones educativas de educación media, educación inicial inclusive, educación superior, institutos y universidades que nos acompañan el día de hoy. Es muy importante que conozcamos la ley de protección de datos y obviamente cuál es el alcance de esta ley y cuáles son nuestras obligaciones. Para eso, el día de hoy, pues, hemos buscado al mejor aliado estratégico que pudimos encontrar en esta temática. Ad Valorem, pues, consultores jurídicos, pues, viene trabajando no solo desde que se implementó la ley, sino que efectivamente, pues, antes ya en el ejercicio de los temas legales, y desde que la ley está, pues, ya ha venido implementando, ya tiene experiencia y viene trabajando con varias instituciones en la implementación de esta ley. Entonces le hemos pedido pues a los compañeros de Valor y un agradecimiento especial pues a mi amiga Ana María Sotomayor por darnos este espacio y darnos esta oportunidad de poder compartir con nuestras instituciones educativas, con nuestros institutos y universidades, pues este mensaje muy importante. Hay una nueva ley, en realidad, bueno, creo que más bien ustedes lo van a decir, fue aprobada en mayo de 2021 y creo que entró en vigencia ya en 2023, pero ya pues ya estamos ahorita en normativa tras normativa que debemos ir cumpliendo. Y mejor pues le voy a dar el espacio a Diana para que haga la presentación y otra vez agradeciéndoles a todos los compañeros de Advaloren, Ana María, Francisco, José, gracias por estar presentes pues y gracias también por compartir este tiempo con nuestras instituciones. Diana, por favor.
Buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a este espacio que CDPRO y AdValoren ha preparado para ustedes. A continuación vamos a tener la presentación de Ana María Sotomayor. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de las Américas, máster en Derecho Empresarial y Compliance de la Universidad Autónoma de Barcelona, en una certificación en Ciencias Forenses y Seguridad y Criminalística en Buenos Aires, Argentina. Es socio fundadora de la Asociación de Registros y Seguros AIGRIS, vicepresidenta capítulo Ecuador de la Asociación de Riesgos y Seguros AIGRIS, abogada especialista en Legal Tech y es la gerente general de AdValoren Consultores Jurídicos, la firma jurídica especializada en Derecho Corporativo, Compliance en Digital, entre otros, con un enfoque integral con el cumplimiento normativo de la protección de datos personales y ciberseguridad. Adelante, Ana María. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Juan Pablo, por la oportunidad de brindarnos este espacio para poder, pues, comunicarles y conversar un poco sobre este tema tan relevante como es la implementación a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir este espacio que está diseñado específicamente para ustedes con conocimientos claves de lo que trata como tal la ley y su implementación. ¿Quiénes somos? Somos una firma jurídica con varios años de experiencia, pero sobre todo en algunos temas muy importantes y relevantes y nuevos, como el tema del compliance, el legal tech, gestión de riesgos y un enfoque integral en todo lo que conlleva el cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos como tal. Desde la publicación de la ley de protección de datos, nos propusimos en ser un referente en este campo y a través de alianzas específicas con firmas y consultoras extranjeras de data como tal, de tecnología, hemos logrado y hemos obtenido un resultado de tener una excelente alianza para poder brindar un servicio de excelencia a todas las empresas. Empecemos con la ley de protección de datos personales. Esta ley, pues como comentó Juan Pablo, fue emitida en Ecuador el 2021 y se contempló un periodo de 2 años para que se pueda implementar. Es decir, que a partir del periodo, a partir del 26 de mayo del 2023, ingresó como tal en pleno vigor y por ende su régimen sancionatorio para las empresas públicas y privadas. Por favor, Dianita. Bueno, perfecto. El régimen sancionatorio. De acuerdo a la ley, existen dos clases de infracciones, las infracciones leves y las infracciones graves. Esto en el caso del incumplimiento de la ley. Es por eso que nosotros recomendamos que todas las empresas que manejen data tienen que implementar sí o sí. Caso contrario, existen estos regímenes sancionatorios que les voy a dar a conocer a continuación. Respecto a las leves, las multas van entre el 0,1 y el 0,7 calculado sobre el volumen de su negocio. Y las infracciones graves viene una multa entre el 0,7 y el 1% calculado sobre el volumen de su negocio. ¿A qué le llamamos el volumen del negocio? Se refiere a la cuantía como tal resultante de la venta de los productos y de la prestación de los servicios realizados por sus operadores económicos durante el último año de ejercicio económico que corresponde a las actividades. Obviamente esto vendría a ser previa a la deducción del IVA, de los impuestos directamente relacionados con toda la operación económica del giro de su negocio. ¿Me ayudas, Dianita, con la próxima, por favor? Perfecto. El objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley? Es garantizar que todos los titulares de los datos puedan ejercer el derecho para que su información se maneje de manera transparente, es decir, que sea protegida y que se use únicamente para los fines que directa y explícitamente fueron acordados. Como les comentaba, todas las personas naturales y las entidades privadas y públicas que utilicen datos personales de terceros como parte del desarrollo de sus actividades empresariales o profesionales están obligadas a cumplir la ley de protección de datos personales. Siguiente, Dianita, gracias. Nos preguntamos todos, ¿qué es un dato personal?
Empecemos por el dato personal como tal. Es un elemento que identifica o hace identificable a una persona natural. Llamémoslo a esto nombres, apellidos, número de cédula, direcciones, correos electrónicos, inclusive estamos hablando del color de ojos, como le presentamos en la pantalla, el color de piel, datos de pasaporte, huellas digitales, etcétera. Esto es lo que nos hace como tal el conjunto de datos personales, los que tienen que ser tratados una vez que se implemente la ley de protección de datos a través de un tratamiento. Existen varias categorías de datos, como los datos sensibles, los datos de niñas y adolescentes, los datos de salud, los datos de personas con discapacidad, de sus sustitutos relativos y la discapacidad, datos crediticios y datos de personas fallecidas. Dentro de, dentro de estos datos como tal, llamamos a datos sensibles a temas como historiales clínicos, resultados de exámenes médicos, diagnósticos médicos, información genética, huellas dactilares, reconocimientos faciales, escaneo del iris, datos de voz para identificaciones, afiliaciones de partidos políticos, participaciones, religiones practicadas, creencias, etcétera. A todo esto lo llamamos como datos sensibles. Y obviamente de todo lo que hemos venido viendo pues en el transcurso de las empresas, se ha realizado varias situaciones respecto a historiales clínicos, como cambio de historiales clínicos, cambio de resultados de exámenes médicos. Justamente la ley es para tratar este tipo de situaciones, pues, y obviamente que no sucedan estas situaciones. Pasemos a la próxima, Dianita, por favor. Pasamos a las etapas como tal en lo que es la implementación de la ley de datos personales. Dentro de la primera etapa está el inicio y la planificación. Aquí vendríamos a hablar sobre la conformación de un equipo de trabajo para definir canales de comunicación, donde tendremos también los conocimientos de un equipo consultor, de los servicios de la institución, las reuniones iniciales con responsables por las partes de los involucrados y obviamente una presentación de un plan de trabajo. Posterior a esto, estamos hablando de la identificación y recopilación de información. Dentro de esto está establecer el nivel y el cumplimiento, la identificación de los tratamientos de los datos de la organización, que es lo que les comentaba hace un momento. Cada dato debe ser tratado. La identificación del ciclo de vida del dato, la identificación del flujo del dato dentro y fuera de la organización, la identificación de los involucrados en cada tratamiento. En este caso, existen varias áreas dentro de instituciones o empresas. Estamos hablando de recursos humanos, área legal, área de tecnología. Es a esto a lo que nosotros le llamamos la identificación de todos los involucrados una vez que identifiquemos el giro del negocio de cada empresa. En la tercera etapa está el registro de los tratamientos. Dentro de esto estamos hablando de realizar un registro general del tratamiento de datos como tal. Evaluamos y afinamos la información de la etapa previa. Definimos la base legal del tratamiento. En esta etapa nosotros verificamos qué situaciones o qué normativas debemos agregarlo a esto. ¿Qué políticas? En este caso vendría a ser las políticas de privacidad, las cláusulas de los contratos, las políticas, los disclaimers como tal, los consentimientos informados. También definimos la naturaleza de los datos personales tratados, entre otros. Y, por supuesto, un plan diseñado estratégicamente para cada empresa. El análisis y la evaluación. Dentro de esta etapa está identificar los criterios para análisis de los riesgos. En esta etapa nosotros realizamos una gestión de riesgos de cada empresa a través de un informe técnico legal donde verificamos en qué exactamente está fallando cada empresa. ¿Qué tiene, qué no tiene, qué datos tiene, qué datos se tiene que tratar? Y a través de este informe resaltan todas estas gestiones de riesgo como tal. Posterior a eso, establecemos las actividades críticas de los tratamientos de los datos personales y una evaluación de impacto en cada caso que aplique. Posterior viene el diseño.
En esto, en la parte del diseño está como tal la planificación de acciones a realizarse, que es lo que les comentaba hace un momento. Vendría toda la parte legal, tecnológica, gestión de riesgos. Posterior a esto, la elaboración o actualización de cláusulas informativas adecuadas a las exigencias de cada ley. ¿Qué es lo que nos pide la ley? Que tengamos cláusulas para todo, inclusive para tratar con todos nuestros proveedores y todos los contratos con los que manejemos internamente en cada institución. El diseño de procedimientos de atención de consultas a titulares y establecer los controles de seguridad que se requieren. Y por último, la implementación. Dentro de la implementación es el paso final y el más importante porque ya hemos avanzado con todas estas etapas. En este último punto, nosotros capacitamos al personal. Obviamente que una vez que ya hemos tenido avanzados con todos los puntos anteriores, implementamos los cambios definidos en cada etapa del diseño. Realizamos un seguimiento e implementación a los cambios, definimos los planes de acción a futuro y prácticamente con esto terminamos todo lo que conlleva a las etapas. Vamos a dar paso a José. Muchas gracias. Continúo, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un momentito, José, espérame. Como les da, darles la bienvenida a los que se acaban de unir. Estamos en el webinar de protección de datos personales, CDPRO y AdValorem. Estamos encantados de tenerlos aquí esta tarde. Les vamos a pasar un pequeño formulario por el chat donde van a poder ustedes registrar su asistencia para poderles enviar información posterior. Eso se llama consentimiento, ¿verdad, José Antonio? Bueno, les Correcto. quiero presentar a José Antonio. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de las Américas. Es máster en Derecho Internacional de la Empresa, especialista en cumplimiento normativo y ciberseguridad por la Universidad de Barcelona. Tiene una especialización en Criminal Compliance por la International Compliance Group de California y es máster en ciberseguridad y prevención digital por Founders de Madrid, España, y una certificación como delegado de protección de datos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, y es abogado especialista en Legal Tech. Bienvenido, José Antonio. Gracias por la amable invitación al público presente. Un amable agradecimiento también a CEDEPRO y también a nuestro grupo Advaloren por organizar este evento de socialización para que poco a poco los institutos puedan familiarizarse con el cumplimiento normativo. Por favor, comencemos. Vamos a la siguiente. Ya hablamos un poquito. La siguiente diapositiva, por favor, para entrar directamente a la LOPDP. Ok, ahí está bien. Perfecto. Bueno, un poco ya Ana María hizo un poco una introducción sobre la ley, pero vamos a entender y desmenuzarnos un poco más. ¿Qué es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Conocida como la LOPDP, sus siglas. Esta es una norma que garantiza que todas las personas en Ecuador tengamos el derecho a que nuestra información personal sea tratada con respeto, seguridad y responsabilidad. No se trata solamente de proteger números de cédula o correos electrónicos. Esta ley va mucho más allá. Hablamos de proteger la identidad, la historia, las preferencias, la salud, en definitiva, la esencia de cada persona en el mundo digital y físico. Esta ley reconoce a la protección de datos como un derecho humano autónomo. ¿Qué significa eso? Preguntarán ustedes. Bueno, que su importancia es tan grande como otros derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad, el honor y la dignidad. Y en nuestra actividad diaria como instituciones educativas, manejamos toneladas de información sensible, como nombres de estudiantes, historiales médicos, notas académicas, registros familiares. Todo, absolutamente todo, debe ser cuidado bajo este nuevo marco legal. En este sentido, la LOPDP no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con la comunidad educativa. Un poco ya habló Ana María sobre los datos sensibles, pero hemos hablado de una manera, se puede decir, general, pero en el sector educativo existe un nivel de responsabilidad aún mayor
¿Qué datos sensibles manejamos? No solamente tratamos información básica como nombres, las cédulas, direcciones o teléfonos. También tratamos datos que afectan directamente la intimidad y los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser? Por ejemplo, la información médica de estudiantes, docentes, administrativos. Por ejemplo, reportes de alergias, diagnósticos médicos, historiales clínicos. También podemos pensar en datos de orden biométrico, como huellas dactilares, usadas en controles de acceso o en sistemas de asistencia de los mismos estudiantes. También tenemos información sobre discapacidades o condiciones especiales de aprendizaje. También existen las creencias religiosas u orientaciones ideológicas cuando se manejan para adaptaciones académicas, concesión de becas u otros procesos internos. Todos estos datos que acabo de mencionar son considerados sensibles por nuestra ley y requieren un nivel de protección reforzado. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Porque si estos datos de alguna manera se llegasen a filtrar, se utilizaran indebidamente o se exponen sin el consentimiento, el daño a la persona puede ser mucho más grave. Afectaría su dignidad, su integridad emocional, su inclusión social o incluso su seguridad personal. Por eso, las instituciones educativas no solo deben cumplir con las medidas mínimas de protección de datos, sino aplicar protocolos especiales cuando se traten estos datos de orden sensible. Nuestro deber como institutos es de ser guardianes de esa información y tratarla con el máximo respeto y cuidado. Vamos más adelante, por favor, Diana, si fueras muy amable, ir a la diapositiva de los principios. Una más, por favor. Vamos ahí. Ahora bien, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales no solo nos dice qué hacer, también nos enseña cómo hacerlo correctamente. Para eso establece varios principios que debemos aplicar siempre que tratemos datos personales. Estas son como las reglas de oro que no podemos dejar de olvidar. El primero, no está en orden, pero voy un poco a explicarlas, es el principio de licitud. Solo podemos, ¿qué significa la licitud? Mejor dicho, este principio. Solo podemos recolectar datos si tenemos una base legal o un consentimiento válido. No podemos recopilar información solo por si acaso o porque me puede llegar a servir para algo. Eso quiere decir el principio de licitud. Tenemos también el principio de lealtad y transparencia, que vienen a ser los siguientes. Debemos ser claros y honestos. Informar a los estudiantes, a los padres, a los colaboradores, qué datos pedimos, para qué los usamos y por cuánto tiempo los vamos a guardar. Así también tenemos el principio de finalidad. Usamos datos solo para lo que dijimos que los íbamos a usar. Si recolectamos datos para inscripción escolar, no podemos luego usarlos para enviar publicidad de cursos externos, por ejemplo. Tenemos también el principio de minimización. Este principio quiere decir que solamente podemos pedir datos que sean estrictamente necesarios. Por ejemplo, si para una beca basta con saber el promedio académico, no deberíamos pedir, por ejemplo, el historial clínico de un estudiante. Tenemos también otro principio que es el que dice de calidad y exactitud. Los datos deben estar actualizados. Por ejemplo, si un estudiante cambia dirección o número de contacto, es nuestra responsabilidad actualizar nuestros registros. Tenemos otro principio que es el de integridad y confidencialidad. Debemos proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdidas, robos o filtraciones. ¿Esto qué implica? Que tenemos que implementar medidas técnicas y organizativas como contraseñas, accesos restringidos, capacitación al personal, como la que estamos teniendo el día de hoy, entre otras formas para reforzar. Aplicar estos principios en general no es solamente un formalismo que nos obliga a la ley, es construir confianza, demostrar responsabilidad y cuidar a nuestra comunidad educativa en su dimensión más personal, que es su información.
Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, la del consentimiento. Perfecto, muy breve. Vamos a hablar de este tema que es quizás el tema más importante dentro de la protección de datos personales, el consentimiento informado. En materia de protección de datos, no podemos asumir que una persona está de acuerdo solo porque nos entregó un formulario, porque llenó un campo o porque simplemente no dijo nada. Para que el consentimiento sea válido, según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, debe cumplir con 4 requisitos indispensables y no negociables. Estos requisitos son, primeramente, que el consentimiento sea libre. La persona debe dar a su autorización antes de que recolectemos o usemos sus datos. No podemos pedir permiso después o en el camino. Además, la ley nos dice que el consentimiento debe ser específico. ¿Qué quiere decir esto? Que el consentimiento debe ser claro, afirmativo y verificable. No podemos simplemente poner casillas premarcadas o silencios de parte de los estudiantes o de cualquier persona que los interpretemos como algo favorable. Debe quedar constancia. Además, el consentimiento tiene que ser informado. Lo debemos transmitir este mensaje en un lenguaje sencillo. ¿Qué datos estamos recolectando? ¿Para qué los vamos a usar? ¿Durante cuánto tiempo los vamos a conservar? ¿Con quién podríamos compartir estos datos? La persona puntual debe comprender toda esta información antes de decidir. Además, la ley nos dice que además el consentimiento tiene que ser inequívoco, que no puede haber parámetro de duda. La voluntad de aceptar tal o cual servicio, publicidad, tiene que ser libre, sin presiones y específica. Si no se cumple con alguno de estas características, podría existir nulidad sobre el consentimiento. Vamos a un ejemplo más claro. En un formulario de matrícula escolar, deberíamos incluir cláusulas específicas donde se explique qué datos les vamos a solicitar, cuál va a ser la finalidad y dar la opción de manera separada, si corresponde. Por ejemplo, uso de imágenes en actividades institucionales, por decir un ejemplo. Recordemos, el consentimiento no es solamente un checklist burocrática, nada de eso. Es una forma de respetar la autonomía de las personas sobre su información personal. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a entrar un poco a los derechos y recomendaciones prácticas. Con esto un poco ya doy conclusión a mi ponencia para no extender mucho. Quiero dejarles un mensaje importante. La protección de datos es un derecho de todos. Cada miembro de nuestra comunidad educativa, estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, tienen derechos que se deben respetar. Entre estos derechos, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, la ley te garantiza que tienes acceso a la información, el derecho a acceso. Nos pueden pedir a nosotros saber qué datos tenemos de ellos, para qué los usamos y con quién los compartimos. Además, existe el derecho de rectificación, rectificar errores. Si encuentran datos incorrectos o desactualizados, ellos tienen derecho a que los corrijamos de inmediato. Además, existe el derecho de oponerse al tratamiento indebido. Si no están de acuerdo con ciertos usos de sus datos, por ejemplo, recibir publicidad no solicitada, ellos pueden solicitarnos que no utilicemos sus datos con esa finalidad. Además, tienen el derecho a solicitar la eliminación de los datos. En ciertos casos establecidos en la ley, pueden pedirnos que eliminen la información de ellos, especialmente si ya no existe una razón legítima para que conservemos esa información. ¿Y qué nos toca a nosotros como instituciones educativas? Informar a los titulares, lo primerito, a través de políticas de privacidad claras, visibles y comprensibles. Segundo, implementar políticas y procedimientos internos. Tener los documentos necesarios que regulen el tratamiento de los datos, protocolos de respuesta a incidentes, libros con todos los consentimientos, entre muchas cosas más.
Tercero, y este quizás es el más importante, capacitar al personal regularmente. No basta una simple charla aislada como la que estamos teniendo el día de hoy. El personal debe saber identificar riesgos, responder ante incidentes y actuar conforme lo prescribe la ley. Recuerden, una comunidad educativa segura empieza sembrando una cultura de respeto y responsabilidad en el uso de los datos personales. No se trata simplemente de cumplir con esta ley, sino de proteger a quienes nos confían su información más sensible. Y para concluir, quiero dejarles simplemente una breve reflexión. La protección de datos personales no es solamente cumplir con la ley, va mucho más allá. Es un acto de respeto profundo hacia cada estudiante, cada colaborador, cada miembro de nuestra comunidad educativa que confía sus datos en nosotros. Cada dato que nos entregan, su historia médica, su dirección, su situación familiar, es una muestra de confianza hacia nosotros. Y esa confianza merece ser protegida con todo nuestro compromiso y responsabilidad. Les invito a todos los que el día de hoy nos están acompañando a que no veamos esta ley como una carga burocrática, sino como una herramienta para construir instituciones más transparentes, éticas y humanas. Porque en materia de educación no solo enseñamos conocimientos, sino valores. Y uno de los valores más poderosos hoy es el respeto a la privacidad y a la dignidad personal. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, José. Vamos a continuar con lo que estamos tratando hoy, la Ley de Protección de Datos Personales. No sé, Ana María o José, vamos a tener un pequeño espacio al final para pasar a las preguntas, pero vamos a continuar con Francisco Acosta. Él nos va a presentar otra parte de la aplicación de la ley. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, miembro de la Asociación del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. También es miembro activo de la Asociación de Riesgos y Seguros AIGRIS. También es medidor de la Cámara de Comercio de Quito. Tiene una nueva Escuela de Formación Técnica de Seguros del 2009 y es abogado especialista en Legal Tech. Vamos a darle la bienvenida a Francisco Acosta. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por este espacio que creo que es enriquecedor para todos nosotros a efectos de conocer un poquito más sobre las nuevas leyes que van surgiendo en nuestro entorno jurídico. En este sentido, y ya como lo han mencionado mis colegas, pues estamos tratando los diferentes aspectos que trae consigo la Orgánica de Protección de Datos Personales y en especial lo que yo voy a presentar tiene que ver con su aplicación o con el ámbito de aplicación de esta ley justamente en el sistema de educación de nuestro país. Como bien lo mencionaban mis colegas, mis antecesores, esta ley es aplicable a todas las personas dentro del territorio nacional. Realmente la ley no hace una distinción de si se debe aplicar por un determinado número de personas o a una determinada rama o área de ejercicio profesional o a determinada industria. La ley es genérica y en ese sentido se debe aplicar a todas aquellas personas que de alguna u otra manera tengan acceso a información de datos personales. Y en este sentido, esta ley se aplica plenamente a todo el sistema educativo ecuatoriano. Asimismo, esta ley se aplica, como lo mencioné, al aplicarse al sistema educativo ecuatoriano, tiene su razón de ser tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas, porque son estas instituciones, las instituciones educativas me refiero, las que tienen datos personales tanto de los estudiantes, de sus padres de familia o sus representantes legales, de los docentes que actúan en estas instituciones educativas, de su personal administrativo, tienen datos de proveedores, tienen registros académicos, datos socioeconómicos y datos de salud, por ejemplo, entre otros. Manejan mucha información las instituciones educativas y por ello es que es importante que todas las instituciones educativas del país puedan cumplir al menos con lo mínimo que establece la ley respecto de la aplicación de esta ley. Siguiente diapositiva, por favor. Es por ello que existe, como bien lo mencionaba José, existe una legitimidad en el tratamiento de los datos personales. Esa legitimidad está dada no solo en la ley, en primer término, sino que también tiene que ver con el consentimiento del titular de aquellos datos.
En el caso de las instituciones educativas, todos los estudiantes que brindan sus datos a la institución educativa al momento de hacer su ingreso o en el decurso de sus carreras profesionales, al momento de que exista un cambio en sus datos personales, deben proporcionar esos datos personales a la institución educativa y, en primer término, deben señalar su consentimiento respecto del tratamiento de estos datos personales. Entiéndase, si yo le entrego mis nombres completos, mi número de cédula, mi número telefónico, información de salud, información socioeconómica, todos estos datos deben contar con un consentimiento formalmente otorgado por el dueño de aquellos datos. Y en el caso de los menores de edad, pues dicho consentimiento debe ser otorgado precisamente por sus representantes legales. Es importante tener claro que en el caso de los datos personales de menores de edad, así como por ejemplo los datos de salud, la ley sí hace una distinción específica dado la sensibilidad de estos datos. Y en esos casos concretamente, y en otros tres más me parece que son, en esos casos concretamente se debe tener unas seguridades o cuidados especiales respecto del tratamiento de los datos. Y esto tiene que ver, pues, justamente con la prioridad que se maneja de los derechos, de los menores. Asimismo, la legitimidad puede venir del cumplimiento de una obligación legal, por ejemplo, cuando se realizan reportes al Ministerio de Educación respecto de sus estudiantes o cuando se hacen gestiones a través del sistema educativo. Si bien aquí hay una obligación legal de hacer ese tratamiento de los datos personales, no es menos cierto que igual se debe contar con el consentimiento del titular de los datos, porque no debemos olvidar que no solo se trata de otorgar el consentimiento para que estos datos sean manejados, sino que yo como institución educativa o como responsable del manejo de esos datos personales, le debo indicar al titular de los datos personales en qué voy a hacer uso de esos datos, la finalidad que de la cual voy a hacer con esos datos. No puedo yo tomar un dato para utilizarlo con un fin distinto al que el consentimiento me está autorizando. Y es por ello la importancia, nuevamente reitero, respecto de la obtención del consentimiento que debe ser claro, inequívoco y absolutamente transparente para que pueda ser utilizado y no tener inconvenientes respecto de la autoridad de control. Siguiente, por favor. Respecto a las obligaciones de las instituciones del sistema educativo, podemos identificar las siguientes obligaciones que deben cumplir para efectivamente estar apegados a la ley. El primero de ellos es tratar los datos que recibe con apego a la ley y a los principios. Esto quiere decir justamente que los datos que yo los recibo debo adecuarlos a los principios, derechos y garantías que ya se hablaron anteriormente. No los puedo recolectar por recolectarlos, sino que debo seguir justamente lo que la ley me dice que tengo que seguir. No puedo arbitrariamente tomar datos de las personas. Implementar medidas de seguridad técnicas, administrativas, organizativas adecuadas para proteger los datos. En este orden de ideas, la ley no me establece hasta dónde debo llegar yo con mis medidas de protección de datos personales. Sin embargo, se debe arrancar con unas medidas técnicas que permitan el adecuado manejo de dichos datos y dependiendo del tipo de datos, como lo mencioné, y la escala y la magnitud de los datos, la gran cuantía de esos datos, deben irse implementando medidas y para ello es importante apoyarse en la parte tecnológica que son ellos quienes nos pueden facilitar esas medidas de ciberseguridad a efectos de que no existan vulneraciones de estos datos. Obtener el consentimiento cuando sea necesario, en este caso siempre es necesario, y en el caso de los menores a través de sus representantes legales, como ya lo venía manifestando. Informar a los titulares sobre su tratamiento, la finalidad con que van a ser usados dichos datos personales. Atender las solicitudes de ejercicio de derechos en los plazos legales. Esto es importante porque así como se guardan esos datos personales, así como yo le digo al titular de esos datos personales, ¿qué tratamiento le voy a dar a sus datos personales? Ese titular de los datos personales también puede ejercer sus derechos respecto de los datos que yo tengo almacenados. Es decir, puede realizar peticiones para que yo le informe cómo efectivamente estoy usando esos datos
y yo como institución educativa no me puedo negar a ello. Y por eso es que es importante establecer dentro de las políticas de protección de datos personales un procedimiento claro, un procedimiento específico que deba seguir el titular de, de esos datos personales cuando quiera obtener este tipo de información. Cómo se debe hacer la solicitud, a quién debe ir dirigida esta solicitud, en qué plazo tiene la institución para responder esa solicitud y en fin, un proceso claro y adecuado para que ese titular tenga claridad respecto de los procedimientos que se están aplicando. Las número 6 es muy importante y se refiere a notificar las vulneraciones de seguridad ante la autoridad. Como ya sabemos, la Autoridad de Protección de Datos Personales actualmente es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Es este el ente encargado de velar por el adecuado cumplimiento de esta normativa. Y yo como titular de como protector de esos datos personales que he recibido y que se me han confiado, estoy en la obligación legal de reportar a este ente de control en el evento en que surja una vulneración a mis seguridades o que por cualquier motivo se haya filtrado esa información. Debo indicarle justamente, debo establecer un procedimiento en el cual yo le indico a la superintendencia en qué fecha fueron vulnerados, de qué manera fueron vulnerados, qué cantidad de datos, si eran datos sensibles o si no son datos tan sensibles de acuerdo a la ley, pero debo notificarlo a efectos de evitar una sanción. Y por último, creo que las tres últimas obligaciones tienen que ver justamente con lo que veníamos mencionando. ¿Debo yo adecuar mi comportamiento a esta nueva normativa? Como bien lo indicaba José, no debemos verlo como una carga adicional, sino como una tendencia mundial. Este tema de la protección de datos personales se aplica ya en países europeos desde hace varios años atrás. De hecho, nosotros hemos adoptado el modelo de allá para tratar de tropicalizarlo un poco acá. Y esa es la tendencia mundial, justamente de ir protegiendo los datos de las personas lo ideal es irlo haciendo desde el inicio. Con esto lo que quiero decir es que debemos adecuar nuestro comportamiento a lo que establece la ley, de acuerdo a lo que hemos venido mencionando, establecer una política de protección y manejo de esos datos personales. Y no solo eso, sino que es necesario y mandatorio hacer un seguimiento del cumplimiento de esas políticas de protección de datos personales. Porque si elaboramos una política de protección de datos personales, una serie de procesos de protección de datos personales para las instituciones educativas, no basta con ello, porque necesitamos necesariamente ver el grado de cumplimiento a efectos de evitar sanciones. Puede ser que tengamos un excelente plan de protección de datos con todos los procedimientos establecidos, pero si este no se cumple, pues efectivamente vamos a quedar en letra muerta y podemos caer en una de las sanciones que establece la ley, que valga la pena decirlo, son bastante elevadas. Siguiente, por favor. Para ello, la ley establece varias figuras o varias personas que intervienen en el manejo de la protección de datos personales. En este momento no me voy a referir a todas las categorías que establece la ley, sino tal vez a dos de ellas que considero son las más importantes. La una es el delegado de protección de datos personales. Esta es una figura supremamente importante, sobre todo considero yo que para las instituciones educativas es un pilar fundamental por la cantidad de volumen de datos que manejan las instituciones educativas. Si bien no es una figura obligatoria o la ley no nos dice quién específicamente debe tener un delegado de protección de datos personales, dados ciertos parámetros que ha dictado ya la superintendencia, se podría llegar a entender que por el volumen de información que manejan las instituciones educativas, puede ser una figura importante que lo tenga eh, para dar cumplimiento con lo que establece la ley. El delegado de protección de datos personales es una persona natural que ejerce una asesoría respecto de la aplicación de la ley a todas las personas naturales o jurídicas. Tiene que ser una persona capacitada en conocimientos de derecho o conocimientos de tecnología, que puede estar al interior de la organización
o puede ser externo a la organización. Esta persona es la que vigila que efectivamente se estén cumpliendo con las políticas de protección de datos personales y vigila el grado de cumplimiento de las políticas trazadas. Y esta persona, a diferencia de las otras figuras que establece la ley, tiene o puede llegar a tener una responsabilidad civil, penal o administrativa en la toma de sus decisiones. Siguiente, por favor. A diferencia de lo que pasa con el responsable de la protección de datos personales. El responsable de la protección de datos personales es una persona natural que está a la interna de la institución y que va a ser el encargado o el designado por parte de la institución educativa para que realice el tratamiento de los datos personales. Es esta persona quien en coordinación con el delegado van a poder ver el grado de cumplimiento y definir justamente las políticas que se deben cumplir para estar con un estricto apego a lo que establece la ley. Estas son tal vez los dos personajes más importantes o representativos cuando hablamos de la protección de datos personales. Y bueno, hasta aquí mi intervención y ahora vamos a hablar un poco respecto a la parte tecnológica con nuestro aliado en tecnología, Micaela García. Muchas gracias, Francisco. Vamos a darle ahora la bienvenida a Micaela García. Buenas tardes por aquí, buenas noches por allá. Ella nos acompaña desde España, ya que ella es experta en transformación digital, informática, comunicaciones y servicios de asistencia. Tiene estudios de Harvard Johns Paulson School de Ingeniería y Aplicaciones y Ciencias Aplicadas. Perdónenme mi inglés. Docente universitario, es Data Scientist y CEO co-founder de Data for Success y consultora especializada en el diseño y desarrollo de productos digitales con un enfoque sostenible. Experiencia con firma tecnológica que transforma datos de organizaciones en decisiones estratégicas con metodologías que permiten optimizar procesos, detectar oportunidades y generar impacto con enfoque a la sostenibilidad. Tiene experiencia en el sector logístico, educativo, automotriz y financiero. Micaela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, gracias a los colaboradores, gracias a la institución y a todos los participantes. Es un gusto para mí y un placer, sí, aquí es de noche, pero siempre agradecida por estos espacios y sobre todo para la formación y educación también para con nosotros. Quiero dar paso a bueno, a mí me toca la parte un poco más tecnológica, un poco más vamos a hablar hoy sobre la aplicación, de cómo se aplica esta parte más científica de datos en dos herramientas claves que son el Power BI y por otro lado vamos a ver la gestión documental. Acabaremos hablando sobre las cookies y cómo tiene lugar también esta protección, ¿no? Vemos la parte legal, pero veremos también la implementación en las páginas web. Entonces vamos a ver un poco cómo vamos a abordar y qué entendemos por datos inteligentes o data intelligent. Primero vamos a hablar sobre las 5 Bs. En este caso es necesario hablar sobre la gobernanza de los datos, la escalabilidad, sobre todo la calidad del dato. Ups, no sé si están viendo pantalla, ¿sí? Vamos a hablar sobre la calidad del dato, porque ahora mucho mejor. Vamos a hablar sobre el volumen del dato, la relevancia del dato, la calidad, la escalabilidad, todos los aspectos claves que implican a la hora de nosotros recoger ese dato inteligentemente, ¿no? Entonces, al final vamos a entender un poquito de dónde viene, de dónde procede ese dato para poder nosotros abarcar una precisión con mayor eh, con mayor calidad, porque al final lo que importa aquí en el Data Intelligence, en el Power BI como tal, es la calidad del dato. ¿Qué es un Power BI? Cuando hablamos un poco de la inteligencia, datos inteligentes y la inteligencia del dato, ¿no? Tenemos que entender dos procesos. El primer paso es tener en cuenta la relevancia, si tiene bias, si no, de dónde procede, si tiene dispersión el dato o no. Y luego a partir de aquí vamos a integrarlo
en los datos, en un data lake que se llama, en una base central, para que me entendáis, en un esqueleto central en donde podemos integrar el Power BI. ¿Qué es el Power BI? Al final el Power BI no deja de ser una herramienta de visualización que nos permite tomar decisiones avanzadas a partir y basada en datos, una visión integral del negocio, detección de oportunidades y riesgos, nos permite entender tendencias, parámetros, nos ahorra también tiempo en recursos, en logística, nos reduce costos también. Al final, pensar que la herramienta como tal, que es Power BI, de visualización, nos permite en tan solo un clic entender qué está pasando en nuestro negocio. Al final es una radiografía de nuestro negocio. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Primero, antes de llegar a esta visualización, vamos a entender cómo se analiza, ¿no?, esta ingeniería de datos que tenemos en nuestra empresa. Me preguntaréis, ¿y cómo hago esto que se visualice, ¿no?, tan bonito? ¿Y cómo llega el dato aquí? Tiene un proceso, como todo en la vida, tiene un proceso y por lo tanto vamos a comprender 5 puntos. El primer punto es el comprender las necesidades del negocio, del centro educativo, de cómo abordamos ese business case. El segundo es dónde están esos datos, qué fuentes existentes tenemos y si existe el momento de también pensar de poner algunas fuentes, integrar algunas fuentes para extraer esos datos. El tercer paso que vamos a ver es la construcción e implementación de un lago de datos o data lake. Se conoce como data lake porque lo que hace es centralizar todo esto y abordar, entendiéndolo como en un lago, toda esta información, todos estos datos, centralizarlo y a partir de ahí utilizamos lo que se llama el proceso o bien el proceso de ETL y ELT, que significa Extraction, Transforming and Loading, o bien el otro proceso que también se utiliza muchísimo es el Extraction, Loading and Transforming. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos es, una vez volcado esos datos, los ordenamos, los limpiamos, los transformamos, quitamos duplicados, quitamos ese ruido del dato que se almacena de forma natural, ¿no? Y cuando trabajamos con Big Data, pues aún peor, imaginaros esto en una pequeña escala, pero cuando trabajamos con Big Data, que normalmente es cuando ya en el Excel ya no caben más parámetros y más datos, empezamos a entender que ese proyecto abarca una base de datos grande, ¿no? Entonces ese volumen de datos se llama el Big Data, se tiene que pues integrar otras herramientas y aquí viene cuando se integran herramientas, cuando se utiliza Big Data como el Python, que es el que utilizamos, SQL y Python, se utiliza para limpiar esos datos, quitar esos duplicados o transformarlos. Yo siempre digo que no siempre vale la pena eliminar porque a veces puede provocar un- un- una, una disfunción en tu resultado, ¿no? Puede abordar overfittings dentro de lo que es el resultado, pero sí que vamos a entender que hay una limpieza que tiene que existir previa hacia lo que nosotros vamos a ver en ¿no?, en ese dashboard tan bonito. Y a partir de ahí se diseña, se implementan los algoritmos. En nuestro caso, nosotros creemos que la ingeniería de datos tiene que ser eficiente y sostenible. Por lo tanto, a partir de aquí, después implementamos ya lo que son las pruebas, fallos y después tenemos algo muy bonito que es el dashboard inteligente que vemos que se mueve, ¿no? Pero existe detrás un gran trabajo. Por lo tanto, el trabajo que existe después de esto, pues como hemos visto, es la obtención del dato, conexión, se visualiza, se implementa y podemos entender que ese es el proceso y ese es el ciclo que tiene que seguir el dashboard y también hay un ciclo de datos que se entiende como tal. Dependiendo qué empresas, pues vemos que en diferentes industrias se aplica de manera diferente este proceso, pero casi todos siguen el mismo proceso de obtención del dato, procesamiento, limpieza, extracción, sintetización, se estructuran esos datos y se visualizan. Vamos a ver un caso real, porque creo que es mejor ver un caso real, vamos a entender un caso real aquí. Y ese es un caso de un centro educativo, ¿no?, que normalmente se hacen diferentes dashboards, aquí no podemos ponerlos todos por el tiempo, ¿no? Pero sí que vemos cómo a veces esto se sintetiza en un simple cuadro de comandos o dashboard de una manera más reducida y nos ayuda a tomar esa decisión.
qué filtros que tiene, que normalmente tienen filtros que nosotros les damos dependiendo del caso, pero normalmente son muchos KPIs, son muchos parámetros o filtros que nos piden pues, por campus, por edad, por curso, por rendimiento. Pensar que al final son dashboards inteligentes, son dashboards que se pueden ajustar dependiendo un poco de la necesidad del departamento o del caso. Vemos también algo muy típico, son dashboards financieros, y esos dashboards financieros nos permiten también mirar los costes operativos que tiene nuestro negocio. Siempre digo que los Power BIs son esos, cuando vamos al doctor, ¿no? Esa radiografía que uno hace y que el doctor te dice aquí está mal, aquí hay que corregir, pues un poco lo mismo. El dashboard, el Power BI, al final es una herramienta que nos permite visualizar nuestra empresa. De hecho, ha sido el producto que hace ya 10 años que trabajo en esto. Empecé haciendo data intelligent y mi primer rol, ¿no? En la consultoría fue data manager y para una farmacéutica. Y cuando yo me di cuenta del poder del dato, yo decía, wow, es que solo entendiendo esta vertical, solo entendiendo este KPI, podemos trazar un dashboard podemos analizar que aquí se puede corregir, que aquí se tiene que mejorar, que allí se puede contribuir un poco más, ¿no? Y que puedes hacer un push. Vemos que los dashboards al final nos facilitan la vida, pero también nos ayudan a entender nuestro negocio más en el core, ¿no? En lo que nosotros estamos fallando. Por lo tanto, nos daremos cuenta que creo que la industria va a ir evolucionando y a medida que va evolucionando, vamos a ir viendo dashboards mucho más avanzados con inteligencia artificial, que es el poder de estas herramientas que te permite predecir en tiempo real, que te permite hacer una regresión en el tiempo, ¿no? Es decir, ver hacia atrás qué ha pasado. Nos permite quizá entender en tiempo real qué está pasando en Tokio y tienes una sede en Tokio, tienes una sede en otra ciudad y vas a poder ver lo que está pasando sin estar presente. Por lo tanto, para los centros, para los CEOs, esto es muy útil también para mi empresa, ¿no? Y también para las personas que llevamos empresas, pues al final nos facilita la vida. Por lo tanto, es una herramienta útil y después también para el departamento financiero, sobre todo para otros departamentos que vamos a entender o que tenemos que tomar una decisión en base a datos, es muy fácil ver solamente en una pantalla reducido todo tu negocio. Por lo tanto, aquí viene el poder también de la inteligencia artificial, de cómo en tiempo real puedes tú ver qué está pasando casi casi sin tener que mover del sitio. Y aquí vamos a cerrar esta parte del dashboard y Big Data y vamos a pasar a otro tema que es no menos importante, que es la gestión documental. Cuando decía antes cómo extraemos esos datos, ¿no? Muchas veces tenemos muchos papeles, muchos documentos em, que son todavía, que están rellenados en Esfero. Vemos que hay mucha carga documental que todavía está tradicional. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué es el OCR o cómo nos facilita también esta función, ¿no? de Machine Learning? Nos facilita la vida un poco a la hora de recoger esos datos. El OCR es un reconocimiento óptimo de caracteres, que significa que nosotros con un teléfono podemos escanear un documento, una factura, alguna cosa, unos libros, ¿no? Y poder pasar de estos datos no estructurados a datos estructurados y legibles de manera digital. ¿Qué quiere decir? Que vamos a extraer eso y vamos a automatizar los datos de manera inteligente. Y aquí empieza cuando decimos, ¿y cómo es capaz de esto leer? Pues aquí viene también inteligencia artificial que se puede ya crear un modelo mucho más eficiente e inteligente que sea capaz no tan solo de extraer esos datos, sino también de leer y también de estructurar al mismo tiempo. ¿Qué nos permite esto? Reducir el tiempo y, obviamente, automatizar esos procesos administrativos que son tan tediosos. Y por último, voy a acabar con esta diapositiva que es las cookies, cómo implementamos las cookies en nuestras páginas web, cómo implementamos
esa gobernanza también de las cookies, ¿no? La cookie, no sé si nosotros hemos visto que cuando vamos a una página, luego nos sale una publicidad por ahí y decimos, ¿y cómo entiende que yo estoy viendo esto si yo lo estaba buscando y me sale la publicidad de lo que estaba buscando, ¿no? Pues eso son las cookies. Al final las cookies son cosas que se guardan, son las galletitas estas que se guardan y podemos entender aquí también que existe una parte legal que se tiene que cumplir y se tiene que también gestionar y administrar. Y por lo tanto, aquí vienen políticas de privacidad, cláusulas de consentimiento y para ello nosotros hemos diseñado un cuadro de comandos para que se pueda gestionar de una manera óptima y eficiente con esta estructura también legal para poder también gestionar. ¿Y qué significa gestionar? Significa pues almacenar esas cookies, esas analíticas y poder crear, por ejemplo, campañas de marketing, poder crear analíticas de la página web, pero también cumpliendo la normativa y las cláusulas de privacidad y de consentimiento que nos indica la ley. Y hasta aquí, esta es la última diapositiva. Eh, Hay muchísimas cosas más que podríamos hablar, pero por honor al tiempo, creo que es muy importante que tengamos en cuenta sobre todo en la protección de datos, qué es un dato y cómo poder crear de ese dato algo útil, inteligente y que nos sirva, porque al final la tecnología tiene que servir a la humanidad y para ello también, y también al planeta, ¿no? En mi caso, yo no me dedico a crear datos optimizándolos, pero también crear un proceso inteligente y sostenible dentro de la cadena del desarrollo. Gracias por la invitación, gracias al equipo de Advaloren y CDPRO. Muchas gracias a todos por asistir. Les vamos a pasar en nuestro chatcito. Es una pequeña también encuesta completamente anónima porque siempre estamos dispuestos a mejorar, donde ustedes pueden llenar, no les va a tomar más de 3 minutitos y también a los que quieran registrar su asistencia para recibir posterior información. En este espacio vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Juanpa me quiere ayudar a moderar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes otra vez a los compañeros que ingresaron después de que habíamos iniciado. Pues un gusto tenerles por aquí presentes. Gracias a todos los expositores, Micaela, Ana María, Francisco, José, Flavio. Flavio es uno de nuestros participantes. ¿Cómo está? Un gusto. A nuestros expositores pues, les agradezco mucho. Gracias por la exposición tan detallada, tan minuciosa. Sé que hay todavía muchos más contenidos, mucho más por saber. Pues, pero bueno, el tiempo es corto. Sin embargo, pues agradecemos esta predisposición para poder darnos a conocer más detalles de lo que es la Ley de Protección de Datos que entró en vigencia, como lo dijo Ana María y lo recalcó José, en el mayo de 2023. Justo me parece ya, no sé si me equivoco, por mayo de 2023 fue exactamente cuando ya entró en vigencia. Y la obligatoriedad de que esto es para todos, personas naturales y jurídicas. Instituciones educativas tienen datos más sensibles que cuidar todavía, datos de los estudiantes, datos de su personal administrativo docentes, datos de sus proveedores externos e internos, tienen todo un universo de datos que deben proteger, que deben cuidar. Una de las cosas con las que empezó Ana María era indicándonos las sanciones que tenemos. Son bastante onerosas por denuncia. Si es que alguien de los estudiantes, profesores, administrativos, denuncian un mal tratamiento de los datos a la institución, esto le puede costar bastante caro, hablando monetariamente, y aparte de otras sanciones que se puedan implementar a la institución. Somos responsables de cuidar cualquier, todos los datos, mejor dicho, no cualquier, todos los datos que efectivamente se nos faciliten, se nos entreguen para la ejecución del proceso, como es el proceso educativo. Así que vamos a recibir preguntas a los compañeros y compañeras que deseen participar. Por favor, solo les pido que alcen la manito para que los micrófonos no se crucen. También estamos recibiendo preguntas por el chat directo del Zoom. Y también preguntas directamente por el WhatsApp, que siempre me saben escribir directamente, por favor, con todo gusto para responder. Realmente tengo un par de preguntas que me habían llegado desde antes, que les dijimos que no vamos a interrumpir hasta que podamos atender toda la presentación.
Los estimados compañeros, ahí, por favor, Ana María, que usted me indique quién va a dar la respuesta acerca de esta inquietud. Dice, eh, la compañera de un instituto de la ciudad de Ambato me dice, gracias, Pamela, gracias, un gusto, Pamelita. Verás, Pamela me dice, profe, bueno, la pregunta es la siguiente. Dice, si es que bueno, el instituto realiza un proceso de admisión donde recoge datos de el estudiante y también recoge datos de su familia cercana, de su familia, digamos, nuclear, con la que vive. Si esta protección de datos se refiere a a toda esta información que se entrega en el proceso de admisión. Estoy yo queriendo, digamos, ampliar un poquito porque ella solo me dice, es toda la información del proceso de admisión, pues efectivamente en el proceso de admisión se recogen datos del estudiante y también datos de su familia cercana. Lo que la compañera dice que estos datos, que en este proceso de admisión se puede ya establecer un tema de que se pueden utilizar los datos para todo el tiempo que el estudiante va a quedar ahí y también de su familia. Eso me pregunto. Entonces, no sé si es que fui claro o yo confundí más la pregunta. Bueno, Para un hacer poco ahí. quiero entender si la pregunta era si tiene que proteger esos datos, en Sí, síntesis, sí, para sí. resumirla. Sí, sí. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice Pamela? Dice que en el proceso de admisión del instituto se recogen los Ajá, datos del estudiante y de su núcleo cercano, de su familia, con la que correcto. vive ella directamente. Entonces, me pregunta que si es que ya esos datos, primero, si ellos están obligados a tenerlos los 4 años, los 4 periodos que duran la formación, y si es que con el consentimiento que firman ya en la admisión, ya con eso pueden hacer uso de todos los datos y de todas las personas. Sí, mira, hay que hacer un análisis. Muchas gracias por la pregunta, porque esto aplica a todos. Entonces, en los procesos de admisiones es donde generalmente es uno de los principales canales donde acopiamos información. Entonces, habría que hacer una valoración de cuáles de esos datos, acorde, recuerden, al principio de minimización de datos, si son indispensables tener datos de, por ejemplo, familiares, porque entendemos que el servicio se va a brindar a una persona puntual, no al núcleo entero, salvo que esa sea la idea. Pero si no es necesario, acorde al principio de minimización, contar con los datos de familiares, sino, por ejemplo, si es, por ejemplo, un menor de edad, que habrán algunos casos en el cual haya un padre responsable o madre responsable, se entendería que hay una razón de ser de tener esos datos custodiados por el instituto. Pero si es una persona mayor de edad, mi primera pregunta es, ¿para qué necesito los datos del núcleo familiar? Salvo que dentro de las prácticas del instituto se haya suscrito un pagaré en el cual sirva como una garantía el tener los datos de una persona puntual, pero en síntesis, para no alargar mucho la respuesta, acorde al principio de minimización, primeramente analizar para el servicio puntual que voy a ofrecer, en este caso, a quién tengo que brindar el servicio y qué datos voy a solicitarle a esa persona. Al núcleo familiar, analizar, valorar internamente, ¿para qué necesito esos datos? ¿Los necesito realmente? ¿Necesito para algún tema tributario, para facturación? Hay que identificar la necesidad, porque a partir de ello, nosotros como instituto tenemos que valorar y hacer un filtro de los datos que recopilamos y con nuestras políticas de privacidad que desarrollaremos con este maravilloso equipo de trabajo, vamos a poder estructurar el procedimiento interno para poder tratar esos datos en cuánto tiempo y así dar cumplimiento poco a poco a la ley. Espero haber sido lo más claro. Está en mute, querido Juan Perdón, sí, Pablo. sí, sí. Justo Pamela me está escribiendo y me dice, bueno, me dice, profe, con la autorización que ellos ponen en el proceso de admisión, entonces vamos a imaginarnos el proceso. Entonces, entra el proceso de admisión, el estudiante llena los datos propios y los datos familiares supongo que lo utilizan para temas de bienestar estudiantil que tienen ellos ahí, para determinar inclusive, pues, temas de acceso, accesibilidad, la situación económica y todos los temas, por eso lo piden. Entonces, lo que me pregunta es si con la nota que tienen abajo que dice autorizamos el uso de datos, ellos están autorizados a autorizar los datos en lo que quieran y por los 2 años del proceso y de toda la familia. Esa era eso puntualiza, Pamela.
Sí, y muchas gracias nuevamente por la aclaración. En el tema del consentimiento, nuevamente tenemos que hacer la valoración. Si es específicamente para el servicio educativo, el consentimiento, claro, está bien recopilarlo, pero un consentimiento sin una política de privacidad en la cual se precise el tratamiento de esos datos queda insuficiente. Entonces, me encantaría en algún momento conversar de manera obviamente particular con ustedes para poder ampliar un poco más esta inquietud, pero el consentimiento tiene que ir de la mano con una política y con procedimientos internos para que tenga un propósito. Consentimiento sin una norma es lo mismo que nada. Ya, Para agregar nada más lo que bien mencionaba José, recuerden que en esta exposición hablamos en varias ocasiones sobre informarle al titular de esos datos personales en qué vamos a utilizar esos datos. Entonces, como bien se mencionaba, no vale únicamente con obtener un consentimiento general para el uso de los datos. Ese consentimiento no solo es decir, autorizo el uso de mis datos, sino que esos datos van a ser utilizados con este fin específico, ya sea académico, ya sea de cumplir con una obligación con las instituciones educativas, con los entes administrativos o cualquier otra que fuere, ¿no? perfecto. Gracias, estimado Francisco. Otra pregunta dice, justo creo que va de la mano con lo que decía Francisco hace un momento. Dice, ¿la política o el instructivo o la normativa que hagamos es de libre consideración de cada institución? Bueno, lo que pasa es que las instituciones de educación superior tienen autonomía responsable y lo que pregunta la compañera, supongo, es que ellos pueden hacer su normativa de acuerdo pues a su criterio. Si es libre esta normativa que tienen que hacer interna. ¿Quién se anima? Bueno, en este caso en particular, mira, no es por decirte que tienes que contratar a un abogado, pero para eso creo nos preparamos. Ustedes pueden desarrollar políticas de privacidad. Claro que sí, están invitados a hacerlo porque la norma lo exige. Ahora, la especialización justamente en esta materia nos permite que esa política que se pueda construir en un instituto o cualquier sea forma organizacional tenga un cumplimiento veraz, porque no es simplemente se tiene que redactar una política. La política sin un análisis previo, sin unas métricas sobre los datos que se recopilan, viene a ser una carta bien escrita, pero sin fundamento detrás. Estas políticas de privacidad son como los ternos, son trajes hechos a la medida, que si te lo confecciona un sastre de calidad, te va a hacer una política acorde a tu cuerpo y a tus necesidades. Pero si compras una talla prefabricada, probablemente la tela no sea buena, probablemente quede algún detallito que ajustar y eso pasaría con una política de privacidad prefabricada, por decirlo de alguna manera, sin un análisis técnico de por medio. Con esto, como te digo, no es mi idea decirte que directamente se tiene que contratar un profesional, pero si no se prevé contratar un profesional, se tiene que tener el profesional a la interna del Instituto Tecnológico que sea profesional especializado en materia de protección de datos. Porque de otra manera, cuando knock knock, la superintendencia toque la puerta y revise sus documentos, van a ver como que es una política de papel. Espero haber sido claro en ese sentido. Sí, gracias, mi estimado José. Sí, sí, esta parte es muy importante, compañeros. Como saben, por más que exista una predisposición muy buena de muchos compañeros y compañeras de hacer ciertos temas normativos, pues hay que tener que primero que esta normativa, pues, es una ley nueva, mejor dicho, una ley nueva, y han habido normativas subsiguientes que han venido saliendo, que han venido, digamos, emitiéndose por la autoridad, que efectivamente nos obliga a estar al día en el tema. Inclusive CEDEPRO, pues, no podría haber hecho este webinar solo, aunque tenemos el conocimiento general de la ley de protección de datos, el tema de que hay que hacer una política, de que hay que tener un responsable, de que hay que cuidar y respaldar también la información que se mantiene mediante temas digitales, que hay que tener software especializados para salvaguardar esta información. Pudiésemos haberlo dicho todo a manera general, pero hemos pues confiado en una firma jurídica, pues con la experiencia, la expertise y el conocimiento para poder obviamente guiarnos en este webinar. Entonces, asimismo, pues
si bien es cierto, pues cualquiera pudiese hacer, esta política pues debe responder a normativas, a reglamentos, a procedimientos y que mejor pues inclusive en base a experiencias ya establecidas pues que efectivamente nos darán la seguridad de que primero la información sea salvaguardado, que eso es lo primero, lo más importante. Y lo segundo es evitar a la institución que por un error en la normativa, en la aplicación, en la política o por no hacerlo, pues caigan sanciones que efectivamente pues le hagan más daño al tema del presupuesto de cada institución. Entonces, pues eso es muy importante. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud directamente desde el chat personal? No me ha llegado otra. En el chat tenemos, Wagner Cadena tiene una duda, dice. Wagner, por favor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Wagner, ¿Me te escuchan? escuchamos. Sí. Ah, ya. Verán, les cuento. Yo soy técnico en computación. La cuestión es que se encuentra la vulnerabilidad en una página web de una empresa. Información personal muy detallada de los usuarios, de las personas, de los clientes en particular, incluido fotos, todo eso. La razón del hallazgo es que se encuentra mal configurada la herramienta que ellos están utilizando y no tiene implementado un sistema de seguridad. Entonces, acto seguido, lo que hice es coger, llamarles mandarles un correo y todo eso, indicando que hay esta falla de seguridad. Entonces, ellos me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Yo necesito que usted me escriba un certificado de confidencialidad donde usted indique que no va a dar aviso de esto a las autoridades. Pero acto seguido, lo que ellos hacen es eh, reunirse conmigo como unos 3 abogados, indicando de que yo soy responsable de la filtración de la información. O sea, el aviso que yo le estoy dando no es que se hackeó, o sea, no hice algo mecánico para entrar al sistema, sino indicar a la información, indicar dónde está la falla por los conocimientos tecnológicos. Ahora, ¿qué responsabilidad tengo yo como persona que dio el aviso y qué responsabilidad tienen ellos como o sea, como los que capturaron la información? Claro, bueno, saludos Wagner. Y bueno, este es un caso que les va a pasar a todos. Las vulneraciones es una cuestión de tiempo. Esto va para todos los institutos que tengan obviamente sistemas informáticos donde pueden obviamente captar información. Las vulnerabilidades están. Es cuestión de cuándo nos van a pasar. Este es un caso en concreto, estimado Wagner. Gracias por la reflexión. Obviamente se ve que estás en una posición un poco a la defensiva por obvias razones, por el ejercicio de tus actividades profesionales. Lo primero que yo te aconsejaría, y bueno, primero te felicito primero por reportar, porque ese es tu trabajo. Tu trabajo al momento de que tú desempeñas unas funciones de TICS es justamente identificar los hallazgos y reportar. Entonces, primeramente tienes un descargo. Si esto obviamente escala a estas instancias en las cuales ya la empresa te está confrontando con abogados, lo primero obviamente es que tú también hagas lo propio, porque ellos de alguna manera te van a querer amedrentar y hay responsabilidades que ya a partir de mayo del 2023 ya están vigentes para poder ser susceptibles de una infracción administrativa y bueno, de otros tipos legales también que se pueden obviamente realizar por las personas afectadas. Entendiéndose que los usuarios a los cuales se les ha filtrado la información, ellos pudieran presentar acciones civiles por daños y perjuicios en el caso de que alguien esté lucrando esos datos y también presentar denuncias penales por invasión a la intimidad. Y eso implica, obviamente, acciones en contra de la empresa. Ahora, la empresa también puede, a su vez, la empresa en este caso que se ha contratado tus servicios, también puede ejercer acciones, se puede decir, de réplicas a los actores que puntualmente hayan desarrollado. O sea, en este caso, si ellos se están apuntando a ti como que tú eres el culpable, bueno, pues ellos tienen que demostrarlo documentadamente que tú ejecutaste el ataque, que tú hiciste esto, que tú no protegiste, alguna razón.
Pero si esto escala de alguna manera a estos temas ya legales, primeramente asesorarte que hagas lo propio, porque la idea sería que esto se resuelva en buena lid, porque si en algún momento estas filtraciones escalan y tienen conocimiento por medio de la denuncia correspondiente a la superintendencia, lo propio es que la superintendencia canalice la denuncia, analice el procedimiento correspondiente y evalúe la posibilidad de iniciar un proceso administrativo sancionador, que para ello tenemos el Código Orgánico Administrativo que lo prevé específicamente. Entonces, sí te asesoraría, estimado Wagner, primero que no tengas miedo, esto pasa, o sea, por el ejercicio de nuestro trabajo, pero tienes que obviamente preparar una defensa para resolver esto en buena lid, porque si ellos te están de alguna manera amedrentando, tú tienes que no sentirte intimidado y estar bien asesorado, porque si no, de otra manera, puede prestarse a abusos de parte de la empresa para intimidarte, tener represalias que legalmente no son permitidas. Espero haber sido un poco claro en este tema, Wagner. Sí, quisiera hacer también algo puntual. No, no, yo no soy empleado de la empresa. Yo, o sea, como usuario de la página, observé esa falla. O sea, y de buena Sí. voluntad les di esa información, no como Ah, tú les empleado llamaste a ni... reportar simplemente. ¿Y por qué Ajá. te diste cuenta? Perdón que comente esto, pero, o sea, el tema es que si la empresa de alguna manera tiene algún ápice de sospecha con relación a esa llamada, claro, lo primero es ir hacia quien me está reportando e investigar quién es esta persona. Entonces, el descargo tuyo tendría que ser bien fundamentado de qué es lo que haces tú en tu vida diaria, tus conocimientos como para poder perfilar al hackeador, que es una persona entendida en la materia. Entonces, sí te aconsejaría que obviamente si tú hiciste esto de buena fe, pues demostrarlo de buena fe y asesorarte con tu equipo legal para que puedas establecer cualquier mecanismo de defensa, cualquier posible amedrentamiento, en este caso a la empresa, porque todavía no hay claridad en los hechos y debería haber una denuncia de parte de la empresa con relación a la filtración de datos, porque si no, de otra manera, la empresa estaría siendo cómplice de esa filtración al no reportar primeramente a la autoridad. Ah, ok. Muchísimas gracias. No, por favor, Wagner, a las órdenes. Wagner, gracias, Wagner, por la pregunta, pues ya José también por la respuesta. Bueno, quisiera pues dar gracias otra vez a todos los participantes, a los compañeros y compañeras. Si tienen más dudas, más inquietudes, si desean un asesoramiento pues puntual para cualquier institución, pues estamos a las órdenes. Nos pueden escribir al WhatsApp. Gracias a los compañeros y compañeras de Advaloren que nos acompañaron, Ana María, Francisco, José. eh, ya de España Micaela. se fue, ya estaba muy de noche, sí, por ahí estaba Micaela. Micaela, un gusto. Gracias a todos, de verdad. Vamos a seguir. Estamos disponibles para que las instituciones efectivamente que así lo requieran, lo deseen, podamos hacer inclusive podamos hacer una valoración previa. Estamos haciendo auditorías previas, efectivamente, para que ustedes puedan identificar cómo se encuentra la institución y efectivamente sobre eso determinen qué acciones deberían implementar. Entonces, escriben a nuestro WhatsApp. No sé, ¿alguna otra palabra a través de Ana María para cerrar? No, nada más agradecerle, Juan Pablo, por esta oportunidad, este espacio que nos ha podido brindar. La verdad ha sido muy enriquecedor para nosotros también poder brindarles esta información que ha sido específicamente preparada para lo que respecta a educación. Agradecerles igual al equipo también que pues nos hemos tomado este tiempo y este espacio. Muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes. Muy amable. Que les vaya muy bien, compañeras. Gracias por su predisposición. Advaloren, Estudio Jurídico, y a los compañeros y compañeras que nos acompañaron en este webinar, muy amable, una buena tarde, excelente inicio de mes que recién estamos arrancando. Un Así abrazo es. cordial, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias Mucho a todos. Buena gusto. tarde. Bueno.